Bueno, prevención de lesiones aplicadas al levantamiento. Tenemos la presentación, seguimos con la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente. Bien. Bueno, más o menos para arriba vamos a repasar un poquito lo que es la parte de contenido. Vamos a hablar, o sea, les voy a hablar acerca de lo que vendría a ser el levantamiento olímpico en general, como para hacer a modo de introducción. Luego, obviamente, la biomecánica del arranque y del envión, a modo de repaso, ya que la charla no está enfocada específicamente en lo que es la parte biomecánica. Y ya vamos a empezar a hablar un poquito más a fondo de lo que es epidemiología de lesiones, lesiones frecuentes, si podemos prevenir lesiones o no, bien, factores de riesgo, manejo de cargas. Vamos a ver un poquito también qué es la carga específicamente, porque escuchamos mucho hablar de carga, pero ¿qué es? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, vamos a ver un poquito de eso también. Técnica y progresión como herramientas preventivas, movilidad, estabilidad y fortalecimiento. Les voy a pasar ejemplos prácticos y guías también que se pueden utilizar. Y bueno, nuevamente después al final un espacio de preguntas. Empezamos con la siguiente. Perfecto. Bien. Para comenzar, vamos a hacer a modo de repaso. La halterofilia es un deporte que implica levantar la barra cargada con discos desde el suelo hasta por encima de la cabeza, mantener una estabilidad constante. Por ende, estos movimientos en el deporte justamente requieren no solamente de fuerza, sino también de técnica, coordinación y velocidad. Un conjunto, digamos, el cual se va entrenando. Se compite siempre en dos modalidades, lo que vendrá a ser el arranque o el snatch, y en el envión que se divide en clean and jerk. Vean, los orígenes se remontan en lo que vendría a ser la antigua Grecia y lo que vendría a ser en Egipto también, donde comenzaron con pruebas de levantamiento, tanto lanzando piedras como objetos muy pesados, y a partir de ahí en adelante se empezó a introducir un poco más en el deporte de lo que vendría a ser el levantamiento de objetos pesados. Luego, lo que vendría a ser en el siglo XIX en Europa, se hicieron competencias o muestras en el público, tanto en espectáculos de fuerza como en eventos deportivos. Pasamos a la siguiente. Ya, ya más o menos en el siglo XIX, en los Juegos Olímpicos de Atenas, en 1896, se introdujo el levantamiento olímpico como un deporte oficial, que en 1920 se fundó lo que vendría a ser la Federación Internacional de Halterofilia, y en este caso ya se empezaron a implementar lo que vendrían a ser las reglas y las técnicas correctas de la ejecución del movimiento. ¿Vean? Pasamos a la siguiente. Entonces, como dije antes, a modo de repaso vamos a ver lo que sería la biomecánica del snatch y del clean and jerk. En cuanto a lo que es el snatch, ¿sí? Como técnicamente hablando, se divide en 6 fases, lo que sería la posición inicial, el primer tirón, el segundo tirón, la metida, la recepción y la recuperación. Eso es técnicamente hablando. Ahora, lo que yo les muestro acá más que nada es la fase biomecánica, vendrían a ser esos ajustes más articulares que se van dando a lo largo de lo que vendría a ser la ejecución del movimiento. ¿Vean? Entonces, para iniciar tenemos posición inicial, barra sobre el suelo cerca de las tibias, espalda recta, pecho arriba, mirada al frente. El agarre amplio tiene que ser aproximadamente el doble del ancho de los hombros. Y la idea de la posición inicial específicamente es facilitar la máxima producción de fuerza, vean, para iniciar con ese levantamiento de la barra. Luego en el primer tiempo o en el primer tirón, justamente lo que se ve es principal y casi exclusivamente una extensión de rodillas, mientras el resto del cuerpo mantiene esa misma posición inicial para romper con la inercia del movimiento. ¿Ya? Luego tenemos lo que vendría a ser el segundo tirón, que en el segundo tirón pasamos acá en la imagen el tercer tiempo, que vendría a ser la triple extensión. En el medio, biomecánicamente, se divide lo que vendría a ser la transición de la barra desde debajo de la rodilla hasta arriba de la rodilla. Esa transición se destaca más que nada y se divide en la parte biomecánica porque incluye una extensión de cadera. Repasando de vuelta, en el primer tirón se hace casi exclusivamente una extensión de rodillas y recién la extensión de cadera empieza con esa transición desde el primer tirón al segundo tirón. En el tercer tirón, en donde tenemos la triple extensión, el objetivo acá justamente es que la barra llegue a la máxima velocidad posible.
Luego ya tenemos lo que vendría a ser la metida. En la metida vemos, tanto en la parte de lo que vendría a ser los hombros, una abducción y una rotación externa de hombros y una flexión concéntrica de caderas y de rodillas para que se pueda producir esa recepción. ¿Vean? Luego ya se produce nuevamente una extensión tanto de cadera, rodilla y tobillo, un poquito más secuenciada, más controlada, tratando de estabilizar la barra por arriba de la cabeza hasta llegar a la posición final. ¿Vean? Entonces, a modo de repaso, eso sería la biomecánica del snatch. Pasamos al siguiente. Va a haber un video en donde todo lo que dije anteriormente se va a ver. Fíjense que al principio estamos hablando de una extensión de rodillas, luego pasa a ser una extensión de cadera. Acá en la metida vemos una concéntrica en cuanto a lo que vendría a ser la flexión de cadera y rodilla, abducción y rotación externa de hombros. Bien, pasamos al siguiente. Nuevamente, a modo de repaso de lo que vendría a ser las fases biomecánicas del clean al jerk. En este caso tenemos la parte del clean, nuevamente posición inicial. La posición inicial, el agarre un poco más ancho, nada más de la altura de los hombros, espalda recta, pecho arriba, mirada al frente. Nuevamente, la posición inicial lo que busca es maximizar justamente y potenciar la fuerza para iniciar el tirón. Y luego tenemos el primer tirón. El primer tirón, nuevamente, extensión de rodillas, tenemos una transición en donde se produce la extensión de la cadera y luego el segundo tirón en donde tenemos la triple extensión. Nuevamente la triple extensión, ¿cuál es el objetivo? Acelerar la barra lo máximo posible. Recepción en donde se produce justamente una rápida rotación de codos y nuevamente tenemos acá lo que vendría a ser la flexión concéntrica tanto de caderas como rodillas para la metida. Desde la posición de sentadilla baja, nuevamente sube en una recuperación y tenemos una extensión completa del cuerpo. Pasando a la segunda parte de lo que vendría a ser el jerk, la idea en el jerk, aparte de la posición inicial y pasando a lo que es el primer tiempo, que también se le llama dip, justamente se produce una flexión vertical de las rodillas que aproximadamente es entre el 10 y el 15% de la altura del atleta. Justamente la idea de esa flexión para pasar al drive, que vendría a ser justamente el impulso, es realizar una transferencia de fuerza desde las piernas hasta la barra, para que justamente se produzca como una pequeña elevación que luego, una vez que llegue hasta la mitad aproximadamente de lo que vendría a ser el rostro, se tiene que agregar también lo que vendría a ser la producción de fuerza de miembros superiores. ¿Vean? Luego tenemos la recepción, que en la recepción se produce una posición dividida rápida, en donde tenemos una pierna adelante y una atrás. Esto se realiza justamente para que se agranda la base de sustentación y baje lo que es el centro de gravedad. Esto nos permite justamente a que se pueda soportar mayor carga por arriba de la cabeza. Nuevamente recuperación, mantenemos una extensión completa. Pasamos al videito, así vemos todo lo que dije recién, pero de una forma más dinámica. Bien, nuevamente lo mismo, arrancamos con una extensión de rodillas, luego continúa con la extensión de caderas en esa transición, triple extensión para maximizar lo que vendría a ser la velocidad de la barra, rotación de codos, flexión de caderas y de rodilla, se produce la bajada de 10 a 15% de la altura del atleta para maximizar y hacer esa transferencia de fuerza desde las piernas hasta la barra. Luego finaliza lo que vendría a ser la posición dividida, elevación y finaliza la extensión completa del cuerpo. Pasamos a la siguiente. Bien. Y acá ya vamos a empezar un poquito a meternos más en el tema de las lesiones o la prevención de lesiones. Antes de hablar de lo que vendría a ser epidemiología, paso a decir justamente que, bueno, parte de lo que es esta charla también, la idea es que sepan que a partir de agosto va a estar disponible lo que es la escuela de Olitín. La escuela de Olitín se da tanto en Argentina, en Uruguay, en Costa Rica y en España. Y la idea, bueno, de esta charla y de todos los que están acá presentes es que los primeros 20 inscriptos a lo que sería la escuela de Olitín tienen un 20% de descuento, perdón, un 50% de descuento en lo que es la matrícula. Mejor todavía que 20. 50% de descuento en lo que es la matrícula. Para que sepan, la escuela en Argentina dura 4 meses, en Uruguay dura 5 meses, puede ser tanto presencial
como virtual y tanto en Costa Rica como en España dura 3 meses y es exclusivamente virtual a distancia, lo que es la escuela, el curso completo de lo que es OLITIN. Así que bueno, finalizamos con esta información extra y este regalo del 50% a los primeros 20 que se anoten. Seguimos con la charla y vamos a pasar a hablar acerca de la epidemiología de las lesiones. ¿Vean? En este caso tenemos que en halterofilia específicamente, la incidencia estimada se encuentra entre el 2,4 y el 3,3% de lesiones cada 1000 horas de entrenamiento. Entonces, bajado a tierra, ¿qué quiere decir esto? ¿Que cada 1000 horas tenemos 2,4 o 3,3 lesiones? No. Esto a modo de ejemplo, ¿sí? Se refiere a una población deportiva. Es una cuenta estadística de una población deportiva. Por ejemplo, yo tengo 10 atletas que entrenan 10 horas por 10 semanas. En ese caso, ahí ya tenemos unas 1000 horas de exposición de entrenamiento. Entonces, a esto se refiere que hay un 2,4 o un 3,3% de lesiones en esas 1000 horas de exposición en esos 10 atletas. Vean, como para que se entienda. ¿Qué quiere decir esto? Que la incidencia de lesiones es baja. Por más que estemos hablando de un deporte que sea bastante completo y que sea muy exigente, la incidencia de lesiones es mucho más baja que deportes de contacto, como por ejemplo en el caso de rugby, en donde la incidencia de lesiones es mucho más alta. ¿Vean? Entonces, los valores, digamos, similares a otros deportes de contacto, ahí tenemos esa diferencia. Ahora, ¿qué hablamos? O sea, cuando me refiero a lesión, ¿a qué nos estamos refiriendo? Una lesión, ¿sí? Es una condición que obliga al atleta a abstenerse de entrenar o a modificar justamente ese calendario de entrenamiento. Bien, por eso, teniendo ese dato en cuenta y entendiendo la lesión, ¿sí? Como también un dolor que permite modificar el entrenamiento y no simplemente dejar de entrenar, estamos hablando de que en halterofilia aproximadamente el 90,5% de las lesiones requieren de un día o menos de descanso antes de volver a retomar el entrenamiento. Entonces, realmente la incidencia de lesiones es baja en lo que es halterofilia. Pero igualmente, ¿cómo hacemos para tratar de prevenir eso, no? Vamos a seguir. Siguiente diapositiva. Bien, vamos a hablar un poco de las regiones más afectadas. En lo que es halterofilia, en primer, en segundo y en tercer lugar tenemos, en primer lugar, lo que es la lumbar. La lumbar es la zona más afectada con una incidencia de 0,43 lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento. Vean, la zona del hombro tenemos una 0,42 a 0,51 lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento y en el caso de la rodilla tenemos que el 85% de los casos de lesiones en la rodilla se deben a tendinopatías y principalmente están en lo que vendría a ser el tendón rotuliano de la rodilla, ¿sí? Ahora, haciendo una comparación con otros deportes, hay un estudio que compara tanto lo que vendría a ser el CrossFit con el levantamiento olímpico y se ve que hay más incidencia de lesiones en el CrossFit que en el levantamiento olímpico. Entonces, uno se puede pensar y dice, bueno, entonces es algo que es más dañino, digamos, por el entrenamiento o la cantidad de ejercicios. En realidad no, en realidad lo que se vio en el estudio es que en el CrossFit hay más incidencia de lesiones por la intensidad y porque en la mayoría de los casos no hay una buena relación de carga de exposición de entrenamiento con descanso o también se cruza el límite. Me refiero a que tenemos un atleta que está cansado, ¿sí? O un alumno que está cansado justamente y sigue haciendo las repeticiones o sigue entrenando. Ahora después más adelante vamos a ver esa diferencia de una lesión accidental o por sobreuso. Luego, lo que vendría a ser en la parte de hombro específicamente, se vio en diferencia con el powerlifting que hay más cantidad de lesiones de hombros en el powerlifting que en el levantamiento olímpico. Se cree que es más que nada por el press de banca, debido a la rotación externa que realizan por mucho peso, va generando mucha tensión acumulada en el hombro. Vean. Entonces, ¿cuáles de las lesiones principales en el levantamiento? Justamente, principalmente de la lumbar y el hombro, seguido de lo que vendría a ser la tendinopatía de rodilla. Pasamos a la siguiente. ¿Me escucha bien? Estoy hablando muy rápido, díganme, porque yo soy de hablar rápido. Si hablo muy rápido, díganme un poco menos. ¿Vamos bien? Oh, bárbaro, súper clarito. Perfecto. Hasta ahora, ¿alguno tiene alguna pregunta respecto a esto?
Yo sé que después al final hay un espacio de dudas y preguntas, pero algo ahí que quede en el aire, de última me ponen en el chat y después al final las leo y bueno, vamos haciendo preguntas y respuestas. Bueno, entonces, de las lesiones más frecuentes en lo que es la halterofilia tenemos las distensiones musculares que serían los desgarros y las tendinopatías. Y acá es donde podrían llegar a notar algún que otro dato. Las distensiones musculares se dividen lo que vendría a ser los grados de desgarro. Tenemos un desgarro grado 1, o también llamado una distensión muscular, grado 2, grado 3, en donde ya vemos ruptura. Con respecto a los desgarros, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los desgarros se siente como si fuese un pinchazo justamente o un dolor en la zona, que ese dolor se mantiene y no te permite seguir entrenando. Vean, generalmente no te permite seguir entrenando, pero también dependiendo qué tanto sea esa lesión, sea qué tan grande en cuanto a centímetros, puede ser que te permita seguir un poco más. Ahora, al otro día o a la noche, seguramente después del entrenamiento, esto sigue molestando. ¿Qué es lo que hay que saber en cuanto a los desgarros? Hay que saber que generalmente las distensiones musculares, los grados 1, justamente de 3 a 5 días dejan de doler. Y ahí está la trampa, porque uno piensa y dice, listo, puedo volver a entrenar, ya está, me curé. Justamente deja de doler porque esa herida se cierra, pero no quiere decir que ese músculo esté preparado para nuevamente recibir la misma carga de entrenamiento antes de haberse lesionado. ¿Se entiende? Entonces, ahí está la trapita en cuanto a, me desgarré, pasaron un par de días, me siento mucho mejor, vuelvo a entrenar, y cuando vuelvo a entrenar se produce una relesión. Tengo muchos pacientes que vienen justamente por eso y con esa historia de, pero pasaron unos días y dejó de doler, entonces volví. Ahí está el tema, justamente con respecto a los desgarros. Para que lo tengan en cuenta en cuanto a si tienen algún alumno o ustedes mismos también tienen ese tipo de lesión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fortalecer el músculo antes de volver a exponerlo a la actividad. ¿Vean? Pasamos a las tendinopatías. Las tendinopatías ya son un poquito más complejas y en el caso de las tendinopatías tenemos lo que vendrían a ser en un inicio la tendinopatía reactiva, que es la que empieza a molestar mientras estás haciendo la actividad, pero cuando terminas la actividad deja de molestar. ¿Vean? Entonces uno que dice, bueno, descanso un poco, descanso un par de semanas, descanso un par de días y vuelvo a entrenar. Descanso un par de días, vuelvo a entrenar y ese día no molesta, pero al día siguiente otra vez vuelve a sentir ese mismo pinchazo. Generalmente para identificar una tendinopatía es un dolor puntual, un pinchazo puntual en una zona, ya sea en el hombro, puede ser como en la parte anterior, bíceps, parte más superior, el semitendinoso, bien, eh, el, dije cualquier cosa. Tenemos lo que vendría a ser la parte del bíceps y después lo que vendría a ser las lesiones más globales de todo lo que sería la parte del manguito rotador. ¿Vean? Entonces, tenemos acá lo que vendría a ser la parte de tendinopatías y distensiones musculares. La tendinopatía, el tendón entiende solamente de cargas. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de lo que vendría a ser justamente la carga. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de carga de entrenamiento? Entonces, cuando tenemos más exposición a la carga o menos exposición a la carga, puede llegar a aparecer una tendinopatía. Es importante que éstas se rehabiliten porque con el tiempo la tendinopatía empieza a degenerarse cada vez más y no solamente duele en el entrenamiento, sino ya empieza a doler en cualquier tipo de actividad en la vida diaria, como por ejemplo agarrar el termo y hacerte un mate. Vean, pasamos a la siguiente. Bien, la gran pregunta, ¿podemos prevenir lesiones? La mayoría diría, sí, se puede prevenir. Bueno, en realidad la bibliografía lo que nos habla es que se puede reducir la probabilidad de sufrir una lesión. Vean, es un concepto quizás erróneo que se estuvo hablando durante mucho tiempo, pero ya hace años se habla de que justamente no buscamos evitar justamente que el atleta se lesione, ya que es imposible evitar que se lesione. Pero sí podemos estudiar justamente los factores de riesgo que hay alrededor de un atleta y disminuirlos todo lo posible como para tratar de prevenir, ¿sí? Hablando de reducción de esa probabilidad de que sufra una lesión. Pasamos a la siguiente. Bien, factores de riesgo. Entonces, vamos primero vamos a definir primero lo que es un factor de riesgo.
Un factor de riesgo puede ser cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Esto sería justamente lo que es la definición por la OMS. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos a factores que pueden ser tanto internos del atleta, como por ejemplo fatiga, como por ejemplo el trabajo o el entrenamiento de lo que sería la estructura, como la nutrición, como el descanso adecuado. Esos son los factores internos. Y luego tenemos los factores externos o extrínsecos que están relacionados justamente con el entorno. ¿A qué nos referimos con esto? Puede ser tanto el clima, puede ser la superficie en donde se genera el entrenamiento, puede ser el calzado, y acá el ejemplo justamente que puse es calzado adecuado. Siempre hay que usar el calzado adecuado para el deporte que se está practicando y no cualquier otro, ya que también eso puede ser un factor de riesgo que aumente la probabilidad de que se sufra una lesión. Vean, ya que se empieza a generar compensaciones. Entonces, ¿qué es lo que buscamos hacer justamente con los factores de riesgo? Modificarlos. Hay algunos que no se pueden modificar, como el clima. Vean, si toca un día que hay que entrenar con 40 grados, es lo que toca, hay que tomar más agua, hay que ver cómo podemos hacer como para justamente bajar esa temperatura corporal, pero no podemos cambiar el clima. Ahora, hay factores de riesgo que sí se pueden modificar, como por ejemplo el descanso adecuado. Dormir o buscar dormir por lo menos 8 horas sería algo importante en ese caso. Otro factor de riesgo que se puede modificar en este caso también es la estructura. Preparar el cuerpo, entrenarlo, ¿sí? Específicamente con ejercicios que sean un poquito más analíticos, justamente para preparar el cuerpo para la actividad deportiva. Vean, hay una diferenciación entre lo que es actividad física, entrenamiento y deporte, ¿sí? La actividad física, salir a caminar, salir a andar en bicicleta. El entrenamiento ya nos estamos refiriendo a una planificación estructurada, ¿sí? Y el entrenamiento es lo que a mí me prepara para el deporte, que en el deporte ya estamos hablando un conjunto de técnicas y reglas para que se pueda producir una actividad. ¿Vean? Pasamos a la siguiente. Perfecto. Bien. Dos tipos de lesiones. Tenemos lesiones accidentales. Esta fue una del Río en el 2016, en donde justamente sufrió una fractura de codo. Las lesiones accidentales claramente no podemos prevenirlas porque son accidentales. Pero luego tenemos las lesiones por sobreuso. Las lesiones por sobreuso que generalmente son las tendinopatías, ya sean hombro, supraespinoso, bíceps, ya sea rodilla, tendón rotuliano, por ejemplo, son las que se presentan más frecuentes en lo que sería la halterofilia y también la lumbalgia. Pasamos a la siguiente. Siguiente diapositiva. Eso. Bien. Entonces, ejemplo de factores de riesgo para tendinopatía de hombro. Vean, como dije antes, el factor de riesgo tenemos que es un rasgo, una característica que se pueda presentar en el atleta y aumente la chance de que pueda sufrir una lesión. Entonces, en el caso de hombro específicamente, factores de riesgo, ¿cuáles pueden ser? Falta de fuerza de rotación externa de hombro, fatiga, ¿sí? Esos son factores de riesgo modificables. Edad, ya tenemos un factor de riesgo que no es modificable. Historia previa, otro factor de riesgo que no es modificable, pero sí tenemos que tener en cuenta para justamente ver qué podemos estimular o qué podemos trabajar para mejorar la condición del atleta y evitar bajar la probabilidad justamente de que sufra una lesión, ¿sí? Por ejemplo, una historia previa puede ser una operación de hombro, una fractura de codo, puede ser ligamento cruzado anterior roto que haya pasado por cirugía. Tener en cuenta esos datos como para también facilitar ejercicios, ¿sí? O una planificación de ejercicios basada en esa prevención al atleta. Alteraciones de movilidad de rotación interna, otro factor de riesgo que se puede modificar. Alteraciones de core, zona media. Alteraciones escapulares, otro factor que se puede modificar. Más adelante vamos a ver cómo podemos ayudar a mejorar eso. Pasamos a la siguiente. Bien. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es la prevención deportiva, ¿sí? Tenemos una prevención global y ahora después vamos a ver una prevención un poquito más específica en lo que es halterofilia. Prevención global son cosas que casi todos sabemos. Manejo de la carga, ahora después vamos a enfocarnos un poquito más
en lo que es la carga y definirla y ver cómo podemos mejorar y modificar eso. Nivel apropiado de entrenamiento para las demandas del deporte, muy importante. Si estamos practicando justamente un deporte, como en este caso estamos hablando de la halterofilia, que requiere fuerza, velocidad, potencia, que requiere técnica, tenemos que tener un nivel de entrenamiento apropiado para exponernos nuevamente después justamente a la realización de esa técnica deportiva. ¿Vean? Adecuada entrada en calor, importantísimo. Adecuada vuelta a la calma, también importante. Equipamiento adecuado, descanso adecuado. Siempre es importante dormir la mayor cantidad de horas posibles. Se recomienda siempre entre 8 y 9 horas. Calendario factible. En ese caso hablamos justamente de tratar de planificar el calendario, o sea, el entrenamiento, en base a lo que pueda hacer el atleta, ¿sí? Nutrición adecuada y obviamente tener en cuenta también lo que es el estrés. El estrés y la parte psicológica también interfiere mucho en lo que vendría a ser esta cuestión de factores de riesgo. Pasamos a la siguiente. Bien. En cuanto a lo que es la prevención de halterofilia, más específicamente, la bibliografía habla de que se tiene que realizar un desarrollo progresivo de la fuerza. Vean, justamente la progresión de la carga en este entrenamiento es importante, no saltearse etapas. El aprendizaje y perfeccionamiento técnico de los movimientos. Una mejor técnica justamente va a hacer que el cuerpo recepcione mejor toda esa carga que cae sobre la cabeza. La supervisión por entrenadores calificados. Esto es sumamente importante desde ya. Siempre técnicas y entrenamiento supervisado por profesionales y gente que entrena, no solamente que entrena, que ya entrenó, que tiene experiencia y que te puede ayudar y guiarte en mejorar esa técnica. Y adecuado manejo de la carga de entrenamiento. Ahora vamos a ver bien por qué menciono constantemente lo que es carga de entrenamiento. Pasamos a la siguiente. Bien. Manejo de la carga. La progresión gradual de las cargas permite que músculos, tendones y articulaciones se adapten al estrés mecánico de entrenamiento, disminuyendo el riesgo de sobreuso. Ahora vamos a desglosar un poco más esa frase. Lo que ven acá al lado justamente es la pirámide de prevención, ¿sí? Que nos habla la bibliografía y nos dice desde las últimas revisiones sistemáticas que se hicieron, siempre se habla de que la carga de entrenamiento, o sea, manejar bien la carga de entrenamiento del atleta es lo principal para tratar de prevenir lesiones. Pasamos a la siguiente. Y acá justamente vamos a hablar acerca de lo que es la carga. ¿Qué es la carga? Bueno, la definición que nos da la bibliografía es que la carga deportiva y no deportiva, ya sean factores fisiológicos internos, psicológicos, bien, o también externos, son estímulos que se aplican a un sistema biológico humano, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que genera esta carga en el sistema biológico humano? Tener una adaptación, ¿bien? Adaptación de los sistemas del cuerpo. La carga de entrenamiento y la competición estimula las respuestas homeostáticas justamente para que el cuerpo genere una adaptación. ¿A qué nos referimos con respuestas homeostáticas? Estamos hablando de los mecanismos automáticos que tiene el cuerpo para mantener un equilibrio interno. ¿A qué nos referimos con esto? Consumo de oxígeno, el aumento de consumo de oxígeno, que eso también elocuentemente va a hacer que se genere un mayor flujo sanguíneo muscular, vean, control de la temperatura interna del cuerpo, producción de metabolitos, eh, lo que vendría a ser justamente la frecuencia cardíaca también, que se estabilice, etcétera, etcétera. La carga de entrenamiento, justamente en interacción con el cuerpo, va generando una adaptación y por eso es tan importante y siempre la bibliografía habla de que hay que dar una correcta carga de entrenamiento. ¿Por qué? Porque justamente desde esa adaptación, ¿sí? Es el principio primordial del entrenamiento, ya que se utiliza esa adaptación biológica, ¿para qué? Para aumentar la condición física y así elocuentemente mejorar el rendimiento, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y acá para que se entienda quizás un poquito mejor, lo pongo a modo de gráfico. Nosotros acá lo que tenemos justamente es la carga de entrenamiento en conjunto con lo que sería la recuperación. O sea, la carga de entrenamiento es todo lo que yo entreno, tanto la parte de estructura como la parte técnica, y luego la recuperación nos estamos refiriendo a qué?
Estamos refiriéndonos a ejercicios preventivos que también se pueden llegar a realizar, estamos refiriéndonos a una adecuada entrada en calor, a una adecuada vuelta a la calma, nos estamos refiriendo a lo que sería una nutrición adecuada, un descanso adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa relación justamente de carga de entrenamiento con la recuperación nos va dando la capacidad de adaptación del cuerpo. El cuerpo empieza a adaptarse y esa adaptación, consecuentemente, me hace que también tenga un mejor rendimiento físico, ¿sí? Un mejor rendimiento deportivo. Por eso es tan importante este manejo de las cargas, porque pasamos a la siguiente diapositiva. En el caso justamente de que no tengamos una correcta relación entre la carga y el descanso adecuado, obviamente entiéndase descanso por todo este conjunto, ¿sí?, de recuperación que se realiza en el cuerpo, se va a producir lo que sería una mala adaptación. Y esta mala adaptación no estamos hablando solamente de este proceso de equilibrio interno, en donde el atleta quizás no mejora lo que sería la fuerza, no puede aumentar lo que sería la cantidad de kilos en la barra, no puede mejorar lo que sería la técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Se ve justamente lo que vendría a ser ese déficit o esa mala adaptación. ¿Vean? Por eso es que tanto, repito nuevamente lo que vendría a ser esto del manejo de la carga, y la bibliografía también lo repite, porque sería como la base y lo más importante. Luego viene todo lo demás. ¿Por qué? Porque todo lo demás que está arriba, que lo vamos a ver ahora también, si lo organizamos de manera adecuada, justamente vamos a lograr una adaptación correcta. Si lo organizamos de manera inadecuada, esa adaptación no va a ser eficiente. ¿Vean? Seguimos con la siguiente. Perfecto. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que sería el resto de los factores que podríamos llegar a modificar y mejorar. Lo que habla la bibliografía respecto a lo que es específicamente halterofilia, tenemos que hay que trabajar en la técnica correcta. Vean, la técnica correcta, con el movimiento ya sea del arranque o del envión, reduce lo que serían las compensaciones biomecánicas y las cargas excesivas sobre la columna y las articulaciones. Vean, esto es muy importante, ¿por qué? Porque justamente si yo recibo la barra por arriba de la cabeza, ya sea un poco más atrás o un poco más adelante, con menos dorsiflexión, con menos flexión de rodilla, con mayor extensión de cadera, todos esos ajustes biomecánicos que se tienen que dar para que la técnica sea correcta, va a hacer que la carga que caiga sobre el cuerpo no sea compensada con otras estructuras que no deberían. Vean, justamente que sea armónico esa recepción de la carga. ¿Sí? La técnica correcta es muy importante y por eso también se repite que tiene que ser supervisado por profesionales acordes. Pasamos a la siguiente. Bien. Programación adecuada de volumen e intensidad. En este caso estamos hablando de que el exceso de carga, ¿sí?, y la recuperación insuficiente, que es lo que estuvimos hablando antes, me genera una mala adaptación del cuerpo. Entonces, la programación adecuada es ideal y esto es importante no solamente para el preparador físico, el entrenador, el coach, tiene que armar la rutina en base al calendario del atleta, sino también para que uno como atleta respete justamente esta programación y esta progresión de cargas que se va dando respecto a lo que vendría a ser la planilla de ejercicios. Vean, la programación adecuada, nuevamente, es importante y tiene que ver siempre con todo lo que venimos hablando desde antes, que es manejo de la carga. Pasamos con la siguiente. Bien, y acá ya tenemos un trabajo complementario de lo que es movilidad, estabilidad y fortalecimiento específico, ¿no? Lo que sería justamente la parte de estructura. Es sumamente importante que se trabaje no solamente la parte técnica de lo que vendría a ser el área deportiva, sino también tener en cuenta a modo de prevención, ¿sí?, como un factor modificable, trabajar en tanto la movilidad articular, la estabilidad del cuerpo y el fortalecimiento específico en todo ese rango de movimiento. Porque hay dos cosas que son importantes, ahora después más adelante igual lo vamos a ver en detalle, pero que es importante entender, y es que no solamente hay que trabajar la movilidad en todo el rango de movimiento que esa articulación me permite, sino que también tengo que trabajar la fuerza en todo ese rango de movimiento. ¿Vean?
Esto me ayuda justamente a tener un mejor control neuromuscular y también tener una mejor capacidad de tolerar las demandas del deporte. Pasamos con la siguiente. Bien. Por eso justamente vamos a hablar acerca de lo que es esto del entrenamiento preventivo, ¿sí? El entrenamiento preventivo siempre se tiene que basar en ¿qué? En articulaciones asociadas a riesgo por sobreuso. Así que a partir de ahora vamos a ver un poquito más acerca de lo que serían los programas de prevención. Obviamente, como les dije antes, las principales zonas de las cuales se presentan lesiones en la halterofilia son la zona lumbar, el hombro y la rodilla. Hoy específicamente lo que les traje es algunos protocolos justamente de prevención para hombro y vamos a ir viendo algunos ejercicios y por qué es importante que se den esos ejercicios también. Así que bueno, la parte que todos están esperando. Entonces, en cuanto a lo que es el hombro, tenemos acá lo que sería un programa de prevención de lesiones de hombro del Oslo, ¿sí? Que se demostró en un ensayo controlado aleatorio de 660 jugadores una reducción del 28% de riesgo de problemas de hombro si se utilizaban o se realizaban 3 veces por semana como parte del calentamiento o la entrada en calor. Generalmente a los pacientes en el consultorio, yo lo que les digo con respecto a lo que serían las planillas o el entrenamiento de la movilidad en sí o los ejercicios preventivos es que directamente los agreguen en sus entradas en calor. Y la bibliografía también lo que dice es que es la forma más habitual justamente de incorporar estos ejercicios preventivos. ¿Vean? El programa de prevención de Oslo es uno de los que está más estudiados y de lo que está evidenciado que en varios deportes también sirve eh, realizar esta clase o este tipo de ejercicios para mejorar justamente la movilidad y el fortalecimiento y la estabilidad del hombro y prevenir lesiones. Otros programas preventivos pueden ser el Shoulder Control o el FIFA 11 más para hombro, que es modificado. Eso lo pueden conseguir también aparte, pero bueno, ahí tienen como para si lo pueden o si lo quieren buscar. Ahora vamos a meternos un poquito más en el programa de prevención, qué es lo que dice. Pasamos a la siguiente. Bien. Y acá lo que tenemos es justamente, está dividido en 4 fases para mejorar justamente lo que vendría a ser la fuerza, la movilidad y la estabilidad del hombro y reducir el riesgo de lesiones. Entonces, tenemos la rotación interna glenohumeral. En este caso, la imagen que les puse acá al principio, en donde muestra la rotación interna y externa de hombro con grados, nos está hablando de lo que sería justamente el déficit de rotación interna o DIR. Vean, hay un déficit de rotación interna que se puede dar anatómico, ya sea por no haber entrenado o no haber realizado movilidad específica de hombro, o también hay uno que es más patológico, que tiene que ver justamente con la historia previa del atleta, ¿no? Si sufrió algún tipo de lesión, si pasó por alguna operación, si pasó por alguna lesión que le haya dejado alguna secuela. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso si tenemos que el hombro en rotación interna tiene un déficit? ¿Qué hacemos en ese caso? Mejoramos la rotación externa. ¿Vean? Entonces, en el caso justamente de que haya un déficit anatómico, perdón, patológico, ¿sí? Debido a una historia previa, ¿qué hacemos? Mejoramos el rango del lado contrario. Si tenemos menor rotación interna, mejoramos del lado externo y viceversa. ¿Vean? Es importante que tanto del hombro dominante como del contralateral se tenga una cantidad de grados eh, lo más amplia posible, ¿sí? Como para justamente prevenir el acúmulo de tensión en el hombro. Entonces, lo que dice acá la bibliografía es justamente mejorar la rotación interna glenohumeral, 2 ejercicios que puse acá que pueden llegar a realizarse con bandas elásticas en rotación interna, tanto parado como sentado. Fíjense que no solamente está tratando de llegar al rango o al máximo rango posible, sino que la banda elástica también le agrega una resistencia externa, o sea que también me está ayudando no solamente a ganar más rango de movimiento, sino que fortalecer el hombro en todo ese rango. Recuérdense que siempre es importante las dos cosas, no solamente ganar rango de movilidad, sino también fortalecer y que el hombro sea fuerte en todo ese rango de movimiento. Vean, pasamos a la siguiente. Vean, como dije, tenemos lo que vendría a ser mejorar la rotación interna, la cual es importante, y también tenemos lo que vendría a ser fortalecimiento de la rotación externa.
no solamente ejercicios con bandas laterales, como en el caso acá de el dibujo que está del lado derecho, que está justamente trabajando la rotación del hombro lateral, sino realizarlo en todos los grados del hombro, como en el caso del lado izquierdo, con el codo a 90 grados, llevando una rotación externa, y también ese ejercicio está más relacionado con el deporte en cuestión, que es la halterofilia. Vean, siempre está bueno buscar ejercicios preventivos que tengan correlación con el deporte que se está practicando. Vean, por ejemplo, en lo que vendría a ser la zona media, no solamente trabajar el core, la zona media, con las planchas tradicionales, sino también trabajarlos en posición vertical. Vean, ya que justamente el trabajo de la zona media o del core en halterofilia se da con el atleta de pie, ¿sí? Eso también es importante justamente en la parte de prevención, no solamente hacer ejercicios genéricos, sino también que esos ejercicios preventivos estén relacionados, ¿sí?, con el deporte en cuestión. Pasamos a la siguiente. Perfecto. Musculatura escapular. Es muy importante el trabajo de la musculatura escapular. Es muy importante aprender a disociar el movimiento escapular de lo que sería justamente la columna. Vean, estos ejercicios se pueden dar tanto como ejercicios de movilidad, y también, como dije anteriormente, una vez que se gane ese rango de movimiento, también trabajar la fuerza en todo ese rango, ya sea con ejercicios con pesas, como en el caso de la imagen del medio, y si no, con bandas elásticas en el rango de movimiento justamente del deporte en cuestión, como en el caso del dibujo que se encuentra a la derecha. Vean, trabajar la estabilidad escapular, la estabilidad glenohumeral, la fuerza y el movimiento en todo el rango posible de qué, del deporte practicado en cuestión. Vean, obviamente, por un lado, trabajar el rango de movimiento del hombro y la fuerza o la musculatura escapular, y por otro lado también adaptarlo al deporte en cuestión, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bien, y por último tenemos lo que sería la movilidad torácica y la cadena cinética. Y acá también es importante que habla la bibliografía en cuanto a lo que vendría a ser una correcta movilidad, me va a permitir también mayor movilidad en el hombro, ¿sí? Los últimos grados de extensión de hombro están siempre correlacionados con la movilidad torácica, ¿sí?, o la movilidad de la columna. Si yo tengo menos movilidad en la zona media, en lo que sería la columna, va a compensar cada vez más el hombro. Entonces es importante justamente que se genere también una correcta entrada en calor y un correcto trabajo preventivo de lo que vendría a ser la zona media, ya sea tanto, no hablando específicamente del core, sino hablando de la parte de la movilidad, tanto de la movilidad de la columna como de la caja torácica. Vean, tenemos ejercicios como por ejemplo en el que está el lado izquierdo, en donde tenemos rotaciones completas, y como dije anteriormente, no solamente trabajar la prevención y la movilidad en un rango más cómodo, sino también trabajar en el rango específico del deporte que estamos trabajando o que estamos practicando, como en el caso del medio. Tenemos que se trabaja la rotación y la movilidad torácica como movilidad, y también le agregamos acá en este caso una resistencia externa para trabajar la fuerza también en todo ese rango de movimiento. Vean, cadena cinética nos referimos justamente a el trabajo en conjunto del cuerpo. Pueden ser ejercicios que sean más globales, que involucren tanto a los miembros inferiores, a los miembros superiores y a la zona media, para trabajar esa transición de fuerza tanto de miembro superior a de miembro inferior a miembro superior. En este caso, por ejemplo, en el dibujo de la derecha se muestra que la chica está tratando como de realizar un ejercicio técnico en donde involucra la cadena cinética, en donde está realizando una banda elástica y en donde está manteniendo justamente lo que vendría a ser una postura o una posición similar a la técnica del Sher, ¿sí? Entonces, como habíamos visto antes, se tiene que trabajar tanto lo que sería la movilidad del hombro en rotación interna y en rotación externa específicamente, siempre tener en cuenta que la movilidad del lado derecho como del lado izquierdo sean similares. ¿Por qué esto es importante? Porque el cuerpo compensa. Vean, si del lado derecho yo tengo más movilidad del hombro que del lado izquierdo, con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo, el lado contrario va a empezar a molestar. Vean, entonces, es importante
se trabaje bilateralmente y es importante que se evalúe esto justamente para ver que se evalúe esto para que justamente, o sea, cuál es el objetivo de saber esto y de trabajar en cuanto a esto, es disminuir la cantidad de factores de riesgo para tratar de prevenir futuras lesiones. ¿Vean? Entonces, según este protocolo, lo importante sería rotación interna, rotación externa, tanto en movilidad como en fuerza, trabajar la fuerza principalmente de la rotación externa. ¿Y por qué de la rotación externa? Porque justamente como vimos en la parte de las fases biomecánicas, tanto al finalizar el snatch como al finalizar el jerk, se genera una rotación externa de hombro con una abducción. Entonces, en ese momento justamente el cuerpo está recibiendo el impacto de la barra sobre sí. Por eso es muy importante trabajar la fuerza de la rotación externa de hombro. ¿Vean? Luego tenemos lo que vendría a ser justamente el trabajo de la musculatura escapular, muy importante para la estabilidad específicamente o principalmente. Y luego tenemos la movilidad torácica y la cadena cinética, que es igualmente de importante, ya que la falta de la movilidad de la columna o del tórax va a hacer que se genere más compensación del hombro para lograr llegar a realizar la técnica correcta del ejercicio en cuestión. ¿Bien? Pasamos a la siguiente. Perfecto. Entonces, en conjunto, sí, las estrategias estas que estuvimos hablando permitan reducir la incidencia de lesiones y favorecer una práctica segura y sostenible en la halterofilia. A modo de repaso, importante siempre trabajar en cuanto a la prevención. ¿Prevención de qué? De las articulaciones principales que sufre justamente el deporte en cuestión. En este caso, trabajar mucho sobre lo que sería la columna, ¿sí? Tanto la movilidad como la fuerza de la zona media, que tenemos que la lumbar es una de las más de las lesiones que se presentan más en halterofilia. Luego tenemos lo que vendría a ser justamente el hombro, que es otra de las lesiones que más se presentan en halterofilia, entonces hay que trabajar mucho sobre esa articulación. Y por último, lo que vendría a ser la rodilla. Bien, ¿por qué es importante esto? Justamente tratar de disminuir los factores de riesgo para evitar futuras lesiones, ¿sí? A todo esto, ¿qué otra cosa es importante que hay que estar siempre presente y tenerlo en cuenta? Las cargas de entrenamiento, la relación entre la carga de entrenamiento y la exposición de entrenamiento con la relación también de recuperación y descanso. En esa recuperación y descanso, ¿qué entra? Dormir bien, comer bien, hacer ejercicios preventivos, justamente, eh, calzado adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vean? Entonces, justamente esto es importante, repetimos, y para finalizar, ¿por qué? Porque el principio primordial justamente de lo que es el entrenamiento, ¿cuál es? Utilizar esta adaptación, ¿sí? Utilizar esta adaptación biológica para aumentar las capacidades físicas del atleta, para que así, con el tiempo, se genere un mejor rendimiento deportivo. Siempre el objetivo es el mismo, pero para lograr ese mejor rendimiento deportivo, lo principal siempre es cuidar al atleta. Y se arranca desde un inicio trabajando la prevención justamente en las articulaciones específicas que más se exponen en el deporte. ¿Vean? Así que bueno, pasamos a la siguiente y última diapositiva. Bueno, gracias a todos por escuchar, por haberse conectado. Um, Ahora al finalizar la charla, toda esta información que yo les di, ustedes van a decir, ¿de dónde sacó estos datos esta chica? Bueno, justamente cuando finalice la charla les va a llegar por email un Word en donde va a estar toda la información que les di hoy. Abajo va a estar la bibliografía en donde ustedes mismos pueden buscar la información que les acabo de, de contar y de compartir justamente. Eh, También van a recibir, digamos, en ese email lo que habíamos hablado anteriormente con respecto a la escuela Team. Los primeros 20 que se inscriban van a tener un 50% de descuento. La escuela es tanto a distancia como presencial y arranca en Argentina y en Uruguay en agosto y en julio arranca en Costa Rica y en España. Vean que esas específicamente es a distancia. Bueno, si quieren contactarse conmigo, tienen acá el número y si no tienen el Instagram, en el Instagram yo siempre subo información, siempre subo videos para que ustedes puedan agregar a sus entradas en calor, ya sea tanto de movilidad o fortalecimiento de cadera, de tobillo, de rodilla, etcétera. Así que bueno, ahí pueden tener más información todavía o contactarme en tal caso.
Espero que les haya gustado, la verdad, y que hayan podido aprender, que hayan podido anotar, sacar datos que les sirvan, que eso es lo más importante. Eh, y obviamente, ¿no? Compartir información. Así que también, a partir de ahora, si alguno me quiere hacer alguna pregunta o dar alguna devolución, alguna crítica, los escucho. Antes que nada, bueno, Abigail, agradecerte por tu tiempo, por el espacio que diste con tu conocimiento, felicitarte por la exposición, ante todo, en nombre de la comunidad Dolly Team, y bueno, que todos estén atentos porque se vienen también otras charlas, así que estén atentos a las redes y seguramente vamos a tener más Abigail en nuestra comunidad. Así que dejamos un pequeño espacio para aquellos que tengan alguna duda, consulta, adelante. Si quieren tal vez contar alguna experiencia de alguna lesión y demás, como para que podamos tener la opinión de Abigail. ¿Alguna vez tuvo lesiones de hombro? Alguien acá tuvo que haberse lesionado. Los lumbares, ok. Bueno, justamente la lumbalgia eh, la lumbalgia, digamos, es una de las lesiones que más se presenta. Ah, pensé que alguien iba a hablar. La lumbalgia es una de las lesiones que más se presentan en lo que es halterofilia, en lo que es powerlifting, en lo que es justamente todo lo que tenga que ver con levantamiento de peso. Y muchas veces se lo atribuye el médico, porque de hecho me llegan los pacientes diciendo que el médico le dijo que era por algún ejercicio en específico o por el levantamiento de pesas en sí. La realidad es que uno dice, no, pero ¿cómo va a ser por eso? No está equivocado, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que está mal levantar peso, hacer esos ejercicios, no, sino que está quizás mal realizada la técnica, vean, de ese ejercicio. Entonces ahí es donde justamente hay muchas veces que tengo pacientes que vienen con dolores lumbares en donde modificamos o mejoramos la técnica, o muchas otras veces estamos hablando de que tienen déficit en lo que vendría a ser la estructura específicamente. Por ende, la realización de los ejercicios deportivos, o sea, el arranque del envión, está generando una exigencia en el cuerpo para la cual no está preparado lo suficiente. Por eso es que empieza a compensar, ¿no? A ver qué más hicieron acá. Manguito rotador. Bueno, otro tema con el manguito rotador justamente es que muchas veces vienen con, me duele el manguito rotador. Para que se sepa, el manguito rotador, estamos hablando de todo el complejo articular del hombro, ya sea la articulación junto con los músculos y los ligamentos y los tendones. Entonces, ¿qué es lo que hace el kinesiólogo justamente cuando vienen con dolor en el manguito rotador? Primero es evaluar y determinar qué estructura es la que está doliendo, ¿no? Bíceps, está doliendo el supraespinoso, está doliendo quizás los músculos interescapulares, hay una inestabilidad en esa articulación, hay una estabilidad crónica, hay alguna compensación. Primero siempre se tiene que ver el punto inicial por el cual comenzar, digamos, lo que es justamente la rehabilitación y luego seguir. Eh, ¿Qué otra cosa más? Tendinopatía del supraespinoso y lumbalgia, sí, las tendinopatías son muy comunes. ¿Y qué pasa con la tendinopatía? Como dije antes, el tendón entiende de cargas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo entreno 5 veces por semana, me voy de vacaciones un mes, vuelvo de vacaciones y vuelvo a entrenar 5 veces por semana con la misma carga con la que me fui. Va a aparecer una tendinopatía, ¿se entiende? O va a aparecer una compensación, porque justamente en el manejo de cargas le di un descanso muy prolongado y en ese descanso muy prolongado el cuerpo dice, ¿qué pasa acá? El cuerpo solamente entiende adaptaciones. Si yo lo desadapté durante un mes, estando de vacaciones sin hacer ejercicio, cuando retome el entrenamiento, tengo que retomar justamente con menor intensidad, con menor carga, para que el cuerpo nuevamente vuelva a acostumbrarse, ¿sí? La memoria muscular, el cuerpo después se va a volver a acostumbrar a ese manejo de cargas y va a volver a estar adaptado. Pero ese cambio brusco de cargas es lo que genera que se produzcan esas tendinopatías. A veces pasa cuando arranca un alumno nuevo y empieza a venir a levantar, empieza a ir a las clases y va 4 o 5 veces por semana. ¿Qué hacías antes de venir? Nada. Bueno, claramente en algún momento algún que otro dolor va a aparecer. ¿Quiere decir que justamente está mal lo que está haciendo o le estoy dando o le estoy dando quizás demasiadas cosas? Puede ser. Ahí estamos hablando nuevamente con respecto a esto del manejo de cargas.
de última, tratar de darle ejercicios que sean más estructurales y no tanto técnicos específicos del deporte, porque ahí es donde se genera esa acumulación. Si el cuerpo no está preparado específicamente para la técnica deportiva, va a empezar a generar compensaciones y se van a presentar ese tipo de tendinopatías o dolores medios aislados. Es común, no está mal que duela, eso también es algo que yo siempre digo, que no se asusten con el dolor, porque el dolor justamente nos avisa y nos dice, che, acá está pasando algo. ¿Cuándo voy al kinesiólogo? Cuando ese dolor se mantiene en el tiempo. Vean, tengo pacientes que vengo porque me duele el hombro. ¿Hace cuánto te duele? Y hace como un año. Amigo, ¿cómo aguantaste tanto? Justamente cuando hay un dolor que se presenta constantemente, pasa 1, 2 días, pasa 1, 2 semanas, se presenta, ahí me está avisando que es algo que me tengo que fijar, ¿sí? Y tengo que ver. Y uno, ¿qué es lo primero que dice? Bueno, descanso una semana y vuelvo. Error. El reposo es lo peor que puede hacer alguien para tratar de curarse. ¿Por qué? Porque nuevamente repito lo mismo, ¿el cuerpo de qué entiende? De adaptaciones. Si yo a mi cuerpo, que me está doliendo, le digo que descanse, no lo estoy adaptando, ¿se entiende? Justamente le estoy quitando esa carga. Cuando se la vuelvo a dar, nuevamente el dolor aparece. ¿Vean? Entonces es importante que vayan al kinesiólogo cuando hay un dolor que se mantiene constantemente, es importante, porque hay que evaluar bien de dónde viene ese dolor y obviamente armar un camino, el mapa. Yo siempre digo que el kinesiólogo es como que arma el mapa justamente para que el paciente o el atleta lo siga y se recupere. Tendinopatía de la Hola rótula Avi, tibial. hola querida, ¿todo Sí, bien? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bien, todo tranquilo. Avi, yo te quiero hacer una pregunta que me parece que es un punto clave que no sé si lo mencionaste o capaz que muy poco, pues hiciste mucho énfasis en rodilla y hombro. Tema Ok. muñecas y tobillos, que siento que es algo que es un punto que también es bastante débil o un eslabón que queda rezagado dentro de la cadena. ¿Cómo trabajamos sobre esa parte en especial y bueno, y qué tips o recomendaciones vos utilizás? Bien, perfecto. Bueno, bien que lo dijiste porque es verdad, no lo había mencionado. Si bien la bibliografía habla de que también hay lesiones de codo y muñeca, son minoría en cuanto a lo que vendría a ser las principales, que son las que mencioné, que es lumbar, hombro y rodilla específicamente. Pero sí, también se presentan, por ejemplo, esguinces en lo que sería la zona de tobillo, se presentan varios esguinces, y en el caso de las muñecas también se presentan esguinces o aparece dolor nuevamente por lo mismo, por sobreuso. Entonces, como habíamos hablado anteriormente en cuanto a lo que es prevención y lo que es entrenamiento, en la muñeca y en el codo es exactamente lo mismo. Trabajar la movilidad, principalmente en el caso de la muñeca, trabajar lo que sería la movilidad y la fuerza en todo ese rango específico, porque muchas veces, ¿qué es lo que hace uno? Movilizar para arriba, para abajo, pim pum pam de un lado y del otro, pero ¿qué falta ahí también trabajar en ese rango? La fuerza. Agarrar una banda elástica, por ejemplo, y trabajar la fuerza en todo el rango de la muñeca, tanto interno como externo. Vean, ya sea de un lado con respecto al otro, lateral, interno y externo, rotacional, etcétera. Puede ser también que agarres, por ejemplo, un palo de escoba, vean, de un extremo y generes una rotación interna, rotación externa, puede ser con una mancuerna también. Entonces, de esa forma yo también voy trabajando sobre la fuerza en ese rango de movimiento de la articulación de la muñeca. Eso es algo que muchas veces no se hace o queda de lado. Vean, como que no, pero yo entro en calor. ¿Y cómo entras en calor? Circulito, arriba y abajo, pim pum pam, buenísimo. Pero si aparece justamente un dolor en la zona de la muñeca, ¿qué le tengo que agregar a ese movimiento? Fuerza, una resistencia externa para tratar de fortalecer esa muñeca. Vean, Em, con el codo similar, vean, trabajar la movilidad, trabajar la fuerza en esa zona. Ya el hecho de trabajar la fuerza de la muñeca me está trabajando la flexibilidad de los extensores y de los flexores del antebrazo, el cual ya me van a estar trabajando el codo. Por eso es que me centré un poquito más en la parte de muñeca. Pero bueno, espero que te haya respondido, Mati, la pregunta. Decime vos. Sí, sí, Avi, muchas gracias. Gracias por todo, muy interesante me pareció. Gracias. Em, ¿Tiene consecuencias a largo plazo? ¿Qué cosa? Estoy leyendo acá.
mala gestión de carga de entrenamiento me llevó a que se inflame la rodilla, hago CrossFit. Bueno, justamente, es lo que pasa. Muchas veces o tengo pacientes que vienen y me dicen que arrancaron con algún dolor en específico en alguna zona. Bueno, eh, ¿qué haces? ¿Qué entrenás? Vamos por este caso que dijeron CrossFit, CrossFit. Perfecto. ¿Cuántas veces a la semana? 5 veces a la semana. Genial. ¿Y hace cuánto arrancaste? Hace un mes. ¿Y hace cuánto te empezó a doler la rodilla? Y me empezó a doler hace una semana. Entonces, claramente hay un factor, digamos, que tiene que ver con respecto a el manejo de la carga en ese entrenamiento. ¿Qué es lo que hacías antes de arrancar CrossFit? Gimnasio. Estamos hablando de justamente, o sea, máquinas, musculación en el gimnasio, estamos hablando de algo que es completamente distinto. Pasar de un trabajo analítico a pasar de un trabajo en donde se utilice todo el cuerpo, bien, y se realicen ejercicios con muchísima intensidad y repetición, justamente estamos hablando de un aumento de la carga. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos llegar a hacer? Y bueno, quizás ese alumno nuevo que recién arranca, por así decirlo, en el ejemplo en el que yo puse, eh, decirle que no realice la rutina completa como el resto de los compañeros. Quizás si el resto de los compañeros tienen que hacer 30 snatch y tienen que hacer 50 saltos al cajón, que él haga 15 y haga 20 saltos al cajón, por ejemplo. ¿Se entiende? Tratar de ir reacostumbrando a ese cuerpo, ir adaptándolo para que después, en el proceso del calendario, justamente, en un tiempo, puede hacer la rutina completa, pero en un principio siempre arrancar con cargas pequeñas para ir adaptando justamente el cuerpo. ¿Bien? Yo tengo pinchazo del hombro y un tratamiento especial de movilidad para fortalecer y operar. No. Esperar dice, esperar. Leí operar. No. Por favor, no. Cirugía siempre es lo último. Cualquier dolor que aparezca en el cuerpo, lumbar, hombro, cadera, rodilla, tobillo, lo que sea, lo último es la cirugía. Vean, primero siempre kinesiología, probar y trabajar sobre esa articulación, sobre ese músculo, sobre ese tendón. Si después de un proceso, digamos, justamente largo, en el cual no se encuentra algún tipo de tratamiento que funcione, ahí recién estamos hablando de una cirugía. Pero cualquier tipo de lesión que se produzca por sobreuso, se trata con kinesiología, nada más que eso. Pinchazo en el hombro, sí, o sea, pinchazo en el hombro, sí es un pinchazo puntual, como dije, onda, si vos me decís Xiaomi 2311, que no sé el nombre, si Xiaomi 2311 me dice que le duele el codo y me marca, perdón, el hombro, y me marca como es un pinchazo puntual, es una tendinopatía. Las tendinopatías se comportan de esa forma. Es un dolor que es un pinchazo puntual que lo podés marcar con el dedo, inclusive. Vean, entonces, ¿hay un tratamiento? Sí. El tratamiento para las tendinopatías siempre se basa en tratar de flexibilizar ese músculo e ir adaptando al tendón en distintas cargas. Vean, se arma una planificación justamente a partir de una evaluación y ver qué es lo que le falta a ese hombro, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tendinopatía, siempre digo también lo mismo esto, es fácil a veces tratar el dolor, pero el tema es, ¿por qué te duele? ¿Vean? Vos tenés un pinchazo en el hombro. Yo te puedo dar ahora para que hagas 5 ejercicios y te digo, bueno, con estos 5 ejercicios seguramente te podés recuperar, pero quizás no, porque quizás ese pinchazo en el hombro no tiene que ver con una relación de carga de entrenamiento. Quizás tiene que ver porque te falta rango de movilidad en rotación interna y está compensando. O quizás tiene que ver porque tenés una inestabilidad de hombro y está compensando. O quizás tiene que ver porque justamente te falta movilidad en la columna y en el tórax y está compensando el hombro. Entonces se produjo la tendinopatía. ¿Se entiende? Por eso es que digo que es necesario una evaluación kinésica. No es tan fácil simplemente como solamente dar ejercicios. Obviamente uno siempre tiene que probar y realizar estos ejercicios preventivos, pero cuando ya estás en el momento de lesión, obviamente probar unos días, sí, realizando algún tipo de ejercicio o elongación, ¿sí? O recovery, recuperación, masaje, etcétera, ese dolor baja y el entrenamiento vuelve a ser normal, pero en el caso de que se vuelva a presentar el mismo dolor, kinesiología. No hay otra, no hay escapatoria, tienen que ir al kinesiólogo, chicos. ¿El yoga serviría como complemento para mejorar rango de movilidad? Sí y no. O sea, yoga. La pregunta es, ¿a vos te gusta hacer yoga? Si vos me decís no, yo, por ejemplo, detesto hacer yoga. Mi momento de relajación es levantar kilos arriba de la cabeza esperando que no me aplasten. Eso es lo que a mí me gusta. Ahora, el médico, vas al médico con dolor lumbar y ¿qué te dice? ¿Hacer natación o yoga? Pero capo, yo hago levantamiento olímpico, no hago yoga, natación. ¿Qué hago con eso?
podés trabajar la movilidad como una entrada en calor. Así tal cual como lo vimos hoy, como lo dije antes, puede mejorar la movilidad en específico, digamos, en un trabajo complementario en una entrada en calor. Ejercicios específicos de rodilla, específicos de hombro, específicos de columna, etc. Ahora, justamente, ¿te gusta hacer yoga? ¿Tenés ganas de hacer yoga? Hacelo, va a mejorar, seguramente te va a ayudar muchísimo a que mejore, pero no es específica y completamente necesario, ¿se entiende? Sino que puede ser un complemento. Como complemento sirve, obviamente, pero ¿te gusta? Ahí está la pregunta. Si realmente vos lo querés hacer, anda a hacerlo. Ahora, si realmente no te gusta, podés trabajar tranquilamente en tu casa o en el club o en el gimnasio y hacer una buena entrada en calor, ¿sí? Con ejercicios complementarios, tanto de rodilla, hombro, etcétera, 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 que te pueden ayudar a mejorar. Eh, ¿Cómo redireccionás o qué herramientas recomendás cuando tienen patologías en proteínas? Sí, o sea, en los adolescentes, ahí ya estamos hablando de otro tipo de población, ¿sí? La población de lo que serían los adolescentes, los niños, por así decirlo, más en general, estamos hablando de que también están en crecimiento. Por estar en crecimiento se pueden presentar dolores o patologías en niños específicamente que son distintas a los adultos. Entonces, nuevamente, si hay un dolor que se presenta constantemente, kinesiología, directamente. ¿Por qué? Porque hay patologías en los niños y en los adolescentes que son propias de la edad, ¿vean? Y tiene que ver con el crecimiento. Esto quiere decir que está mal que hagan entrenamiento de fuerza, que todo lo contrario, deberían hacerlo, ¿sí? El entrenamiento de fuerza en niños ayuda a que también tengan un mejor rendimiento neuromuscular en la adultez, ¿vean? Entonces eso es directamente proporcional, es muy importante que trabajen la fuerza y la carga, justamente que el cuerpo se vaya adaptando desde niños para que eso con el tiempo vaya mejorando. Claro, acá también, adolescentes, escápulas aladas generan inestabilidad en hombros y exceso de rotación numelar interna, consideras tal cual. O sea, es muy importante trabajar la fuerza en los niños, es súper importante. Hay un post que tengo en el Instagram justamente que habla acerca del entrenamiento de fuerza en niños, en donde si a alguno le interesa puede ir a buscarlo y abajo está la bibliografía que utilicé para ese post, en donde pueden buscar un poquito más de información, pero la realidad es que la Sociedad Argentina de Pediatría inclusive avala que los niños entrenen fuerza bajo supervisión adecuada, o sea, bajo quienes, entrenadores, profesores, ¿sí? Profesores que entiendan y sepan cómo funciona el cuerpo del niño, bien, y cómo se tiene que desarrollar, qué cargas le tiene que dar y qué no, y entienda también y sepa acerca de este tipo de patologías que aparecen en los niños o en los adolescentes, debido a que están en una etapa de crecimiento, cosa de identificarlas lo más rápido posible y mandar a kinesiología. Todo termina como mandar a kinesiología. Ya cuando hay una situación de lesión, no queda otra. ¿Pero por qué me refiero a esto? Para no perder tiempo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con esto? Si yo tengo un dolor, ¿no? Y espero, y esto hablo de una, obviamente, casa de herrero, cuchillo de palo. Yo antes de hacer, de practicar halterofilia, hacía powerlifting y empecé a tener un dolor en la cadera, un pinchacito, que dije, nada, no pasa nada, hago un poco más de movilidad, hago un poco más de movilidad. Y pasaron los meses al punto de que se me hizo un impeachment de cadera, en el cual no podía subir desde la sentadilla una vez que bajaba, eh, y al punto que llegué en el que me costaba caminar, inclusive del dolor. ¿Hay que llegar a eso? No, no sean como yo. Sigan el consejo de la kinesióloga, pero no hagan lo que hace la kinesióloga. A partir de entonces, bueno, justamente empecé a tener mucho más cuidado en todo lo que vendría a ser esta cuestión de prevención y mis entradas en calor duran aproximadamente 20 minutos. Es importante, totalmente importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero rendir de la manera correcta y cuidar mi cuerpo en el deporte que compito, tengo que hacer lo que es necesario hacer, que justamente es trabajar la prevención. La tendinopatía rotuliana se podría prevenir haciendo únicamente la fase de flexión de movimiento de sentadilla en intensidades muy altas. No. ¿Por qué? Es importante también que la fase de flexión de movimiento, intensidades muy altas, me imagino que te referís a repeticiones, eh, a repeticiones, digamos, constantes en lo que vendría a ser el tiempo y demás.
es importante también trabajar y adaptar el tendón a la carga del salto, de la pliometría, no solamente en la fuerza y en la movilidad, también en la pliometría. Tengamos en cuenta que justamente en el levantamiento se trata de realizar ese impulso desde el suelo con las piernas similar a un salto, ¿bien? Saltar con la barra básicamente. Entonces, a ese tendón hay que adaptarlo no solamente en fuerza o en intensidad, también en velocidad, fuerza explosiva. Ajá. Dolor lumbar por mala técnica, puede pasar, nos ha pasado, todos pasamos por ahí, hay que aprender la técnica. ¿Cuánto tiempo de movilidad recomendás previo al entrenamiento? Y ahí tiene que ver o depende de cómo lo armes. O sea, como dije antes, mis entradas en calor aproximadamente lo ideal sería unos 20 minutos, 15 a 20 minutos. Todo depende también del tiempo que te lleve y cómo lo hagas, pero suponete que venís con un dolor de hombro, por ejemplo. Bueno, en tu entrada en calor le vas a dar quizás un poco más de especificidad en ejercicios a la zona del hombro, vas a entrar en calor haciendo movilidad en rotación interna y externa, luego con una banda elástica como para darle un poco más de tensión, vas a hacer ejercicios que sean escapulares, vas a hacer ejercicios que sean de columna quizás y de tórax, entonces ahí ya por lo menos vas a tener unos 10-15 minutos, y luego le metes unos 5 o 10 minutos más de todo lo que vendría a ser una entrada en calor de miembros inferiores. No tiene que ver tanto el tiempo, sino los ejercicios que hagas eh, y la cantidad de repeticiones en esos ejercicios, porque ahí está el tema también. Obviamente de esto podemos hablar horas y horas, y se puede dar una charla o una clase de cada palabra, pero es importante también esa dosificación en cuanto a los ejercicios que yo hago en la entrada en calor. ¿Qué es lo que me hace ganar la movilidad? La repetición. Si yo hago 3 series de 4, no voy a ganar movilidad de hombro. Tengo que hacer 4 series de 15, 4 series de 10. ¿Se entiende? Repetición, 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 repetición. Esa repetición va haciendo que yo vaya ganando cada vez más movilidad. ¿Se entiende? ¿Cómo gano la flexibilidad? La flexibilidad, muchas veces, y mal entendido, uno piensa que lo puede llegar a ganar con elongación, ¿no? Yo elongo el hombro durante 30 segundos y lo estoy flexibilizando. Bueno, la realidad es que para que una elongación sea eficiente y tenga ese efecto como de relajación en sí, tiene que durar más de 2 minutos. Entre 1 minuto y medio y 2 minutos. ¿Quién elonga más de 1 minuto? Ya ahí está difícil. 1 minuto y medio, 2 minutos, peor todavía. Entonces, como para relajar quizás un poco más la parte muscular, yo siempre recomiendo el uso del rolo, que es mucho más específico, es mucho más rápido eh, y te genera justamente una mayor descarga muscular, mucho mejor y más específica que la elongación. ¿Por qué? Porque la elongación nadie va a elongar 2 minutos. El que lo hace lo recontra felicito y está buenísimo, pero la elongación generalmente si se hace de menos de 1 minuto se lo llama como una elongación dinámica y se usa más que nada para entrar en calor. Eh, entonces, en cuanto a esto, de cuánto tiempo tengo que hacer una entrada en calor o una movilidad previa al entrenamiento, los ejercicios, depende de los que uses, generalmente, como por así decirte, los 15-20 minutos debería durar. Siempre me contracturo el cuello y esa zona, yo también. Y termino en el kinesiólogo. No utilizo mucho peso en esa razón, me gustaría saber qué puedo mejorar. Ujú. Acá también el tema está en, Georgina, siempre terminas en el kinesiólogo. ¿Qué ejercicios te da el kinesiólogo para que hagas? Porque ahí está el tema. Contractura en el cuello, ¿no? Tenemos un aumento de tensión muscular en el cuello. ¿Cómo hago para que baje eso? ¿Un masaje? ¿Unas ventosas? ¿Acupuntura? Lo que vos quieras, ¿no? Cualquiera de esas cosas que son intervenciones pasivas, ¿bien? Todo eso que va a hacer, que controle el dolor, que baje el dolor, que te relaje el músculo, está buenísimo y es necesario, pero no va a hacer que evite que, que vuelvas a tener esa contractura en el cuello, ¿se entiende? O sea, hay que ver por qué tenés ese aumento de tensión, qué es lo que está ocasionando, si es falta de movilidad, si es falta de estructura, si es una compensación que estás realizando en la técnica del ejercicio, justamente. Hay que ver por qué viene ese aumento de tensión y trabajar en eso. Y siempre el trabajo es activo.
hay algo que está bueno que lo diga y se lo tienen que grabar, y es, si yo me lesiono o si yo me lesiono en el movimiento, en la actividad, no me voy a recuperar en reposo y no me voy a recuperar con cuestiones pasivas, como un masaje simplemente. Eso lo que va a hacer es mejorar la zona, eso lo que va a hacer es mejorar el dolor, controlar el dolor principalmente, que es importante, no digo que no, pero no va a hacer que me recupere, no va a hacer que evite o baje ese factor de riesgo para que vuelva a tener esa contractura, ¿se entiende? Quizás ahí te está faltando como eso, como fijarse más en, bueno, ¿qué puedo trabajar justamente para evitar que este aumento de tensión siga? Hablaste de lumbalgia, pero no escuché sobre la hernia de disco en columna lumbar. ¿Cómo ves vos la convivencia con levantamiento? Bien, hernia de disco. Hay una creencia demoníaca alrededor de lo que es la hernia de disco, ¿no? Es como tenés una hernia, listo, no puedo hacer nunca más nada. No. La hernia de disco es una lesión interna, ¿sí? Eh, Así como te lesionas en el cuerpo afuera y te cortás el brazo y pasan 2 años y se ve esa cicatriz, bueno, el cuerpo por adentro pasa exactamente lo mismo. Hay veces que aparece un dolor lumbar de la nada, vamos al médico, nos hacen una resonancia y dicen, tenés 2 hernias de disco, listo. Uno dice, ya está, mi dolor viene por esas 2 hernias de disco. No, es muy raro que pase eso. Si el dolor generalmente viene por una hernia de disco, es un dolor incapacitante, que seguramente alguno lo habrá tenido. Eh, es un dolor incapacitante, digamos, que con el tiempo va mejorando, otra vez empieza a moverse, hace kinesiología, se empieza a restituir, digamos, todo lo que vendría a ser esa adaptación y uno vuelve a entrenar normal. Pero esa hernia queda ahí. ¿Y qué hacemos con eso? No se puede hacer nada. Es una cicatriz interna que queda en el cuerpo, ya pasó el momento de lesión y a partir de ahí hay que volver a trabajar en el fortalecimiento y en la prevención de lesiones. Con más razón, si sabes que tenés una hernia de disco, tenés que hacer más ejercicios preventivos de la zona lumbar, ya sea zona media, core o movilidad, ¿se entiende? Pero esa hernia de disco me tiene que a mí imposibilitar seguir entrenando para nada, absolutamente para nada. Las hernias de disco puede ser que las tengas a los 20 años y recién a los 40 tengas un dolor lumbar. Te hacen una resonancia y dicen, tenés una hernia de disco. No, la tuviste a los 20. Ahora te duele la lumbar por otra cosa. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que digo siempre. Kinesiólogo, evaluación y ver de dónde viene ese dolor. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Si tenés historias previas de hernia de disco, no te tiene que imposibilitar hacer ningún tipo de deporte, justamente como powerlifting, levantamiento o CrossFit, sino que justamente lo que hay que hacer es trabajar más en la prevención de esa zona en específico. Vean, no tiene que imposibilitar en hacer ningún tipo de actividad en sí. Eh, Le tendría que escuchar el padre de mi hijo. Excelente. Eh, Toda la fundamentación. Eh, bueno, después, bueno, como dije, una vez que termine, digamos, el Zoom, van a tener justamente la información de todo lo que hablé hoy y la bibliografía se les va a enviar por email, así que lo pueden ver nuevamente por ahí. Los trabajos con bandas, ¿cuántas repeticiones y series recomendás para trabajarnos? Trabajos con bandas, vamos a lo mismo, de vuelta. Tiene que ser algo quizás más específico, depende de lo que yo quiero buscar. Si yo quiero trabajar movilidad, repeticiones, muchas repeticiones. Si yo quiero trabajar fuerza, ¿qué tengo que hacer? Menor cantidad de repeticiones, quizás con mayor peso o mayor tensión o resistencia externa. Si yo quiero trabajar la fuerza en todo el rango de movimiento, tengo que hacer movimientos que sean lentos con bandas. Vean, movimientos al máximo rango y vuelvo lento. No me sirve que lo haga de forma rápida, ¿se entiende? Porque ahí ya estamos trabajando otra cosa, nos estamos concentrando justamente en ese fortalecimiento en todo el rango específico. Eh, pero como digo siempre, o sea, si justamente la idea es buscar movilidad, muchas repeticiones. 3 series de 10, 4 series de 10, series de 15. Ya mis clases, las hago con 10 minutos de movilidad general y luego otra ronda de ejercitación también para cuerpo completo aproximadamente, con barras, otras sin barra.
si sirve o tengo que mejorar el tiempo de la movilidad. Lo mismo que dije antes, o sea, esos 10 minutos pueden ser perfectos realmente si justamente trabajas la movilidad de articular específica y haces rotación interna y externa de cadera, haces dorsiflexión de tobillo, haces extensión y flexión de cadera, rotación interna y externa de hombro, rotación interna, externa, circunducción de muñecas, algún trabajo de movilidad de columna y con eso, digamos, ya está completo. De hecho, hay ejercicios que combinan, ¿sí? Lo que vendría a ser justamente flexión, extensión de cadera, rodilla y tobillo, y ya lo podés meter en conjunto en un solo ejercicio, una entrada en calor de movilidad de 3 zonas articulares. Así que lo mismo de siempre, o sea, si esos 10 minutos pueden ser buenísimos, depende los ejercicios que des. Eh, bueno, no hay más. Y hablé un montón. Espero que hayan entendido todos, que les haya gustado. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer igualmente o se les ocurre mañana algo y me lo quieren hacer la pregunta? Me mandan mensaje por Instagram. Vean, siempre estoy disponible para intercambio de información, algo que es sumamente importante. Me parece que es muy importante justamente poder aprender y cuidarnos cada vez más nosotros y obviamente a nuestros atletas, ¿no? Bueno, no te guardaste nada. Eh, Muchas gracias de vuelta a todos. Fabi, le damos el cierre. Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo de contestar una por una. Todos sabían que era una hora y te tomaste media hora más para poder contestar. Eso habla muy bien de vos como profesional y sobre todo lo que siempre decimos en Oli Team, que cada uno de nosotros, los capacitadores, al margen de tal vez tener experiencia o conocimiento, siempre buscamos esa parte de pasión, ¿no? En lo que uno hace y eso se ve muy reflejado en vos. Así que te felicito, agradezco a todos los alumnos por participar, ¿sí? Les deseo un buen término de domingo. Van a recibir el mail, como bien dijo la licenciada, con todo el Word, con el material escrito. Y bueno, para aquellos que todavía no son de las generaciones nuestras de capacitaciones, también van a tener ahí toda la información correspondiente. Recuerden que los primeros 20 inscriptos en la generación 21, en este caso, van a tener un 50% de descuento en la matrícula. ¿Sí? Así que desde ya muchas gracias. Gracias por existir, como siempre digo, y nos estamos viendo próximamente en algún otro taller. Se habla por ahí, me contó un pajarito que se viene una charla de farmacología, así que si están con interés de ese tema, vamos a tener esa posibilidad. Saludos a todos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que tengan una buena semana.